Sí, siempre Ujú. me dio miedo de rendir. Esa es la verdad, por eso no me he presentado nunca. Y tengo una duda sobre los gráficos del paper, Sí, lo que sería el segundo gráfico, no el primero, donde te aparecen como cuatro gráficos a su vez. Yo quería preguntarte si, porque soy mala entendiendo inglés. pero no está Eh, traducido eso, no es, no hay una sí, versión. sí, pero los gráficos no. Mm, La parte de los sí. gráficos no. Y en realidad la consulta es, se compara lo que son las ratas alimentadas con leche con hidrato y las que son amamantadas por su mamá. Claro, siempre acá Ah, las que dicen HC sí, es son las... de hidratos de carbono. Ujú. Esas son las ratitas que en vez de recibir la leche de su mamá, tuvieron esta dieta con exceso de hidratos de carbono. Las negras, no sé dónde dice, pero son las pueden llamar, cuando en el momento las pueden llamar como las controles. Explican una vez Ah, que recibieron la leche materna y después las llaman como rata control y rata tratada. No hace falta que te... ah, Por ahí se traba, pero sí. Y estos gráficos sí tienen que saber interpretarlos. Por ejemplo, acá vemos, si les dicen, bueno, expliquen el gráfico uno. En el gráfico lo que se ve es los niveles de insulina plasmática, o sea, la insulina en sangre, en función de qué? De los días los días. postnatales, ¿sí? De los días después de que nació. Se observa, por ejemplo, que en las ratas controles alimentadas con la leche materna, los niveles de insulina en plasma, en la sangre, son mucho menores respecto de la rata alimentada con la dieta. Estas ratitas tienen un pico, hacen un pico de hiperinsulinemia al día, no sé, más o menos 4. Este pico después baja, pero lo importante es que fíjense que por más que baja, se mantiene más alto que las ratas control. ¿Sí? Entonces Sí, acá se en el evidencia. paper dice que es a las 24 horas, pero sí, o sea, el pico de insulina. Pero bueno, ahí Sí. gracias por enseñármelo porque estaba como, ay, ¿qué es? MF, y lo traducía. Y Ah, bueno, y ahí no, vi que era tipo como ratas alimentadas por sus claro. mamás, decía. Claro. Siempre, y cuando interpreten, tienen que leer los gráficos, ¿sí? O qué les está diciendo el gráfico. Bueno, que estas ratitas terminan siendo hiperinsulinemias porque los niveles de insulina nunca bajan al nivel de la rata control. Por más que este pico después baja un poco, quedan siempre altos, ¿sí? Acá también, fíjate que los que son rayaditos son Sí. las tratadas y las otras las control. Entonces, fíjate que las tratadas acá que vemos. Mayor expresión de ARN mensajero. Siempre fíjense qué está hablando acá. ¿Está hablando de cantidad de proteína? No, está hablando de cantidad de mensajero. Lean bien los ejes. Entonces, las tratadas tienen más insulina y tienen más de este factor de transcripción, que no hace falta que sepan todos los nombres de los factores de transcripción que aparecen en el trabajo. Esa era la otra pregunta. O No, sea, tipo no. de los más importantes. O sea, ese busqué, o sea, en el paper dice, en la traducción dice que es. Pero hay varios, por eso te iba a preguntar también eso, si era tan necesario porque el tercer cuadro No, no. muestra algunos. Esta figura 3 no. Eh, Más, sepan de todos los que aparecen en la figura 3 el PDX1. ¿Qué hace y por qué se lo pone en el mismo gráfico con la insulina? ¿Sí? Porque es un factor de transcripción de la insulina, acá lo vemos. Factor de Y, transcripción siempre hace eso, pasa de un gen a un ARN mensajero. Y después ese ARN mensajero se traduce en proteína. En el gráfico anterior vemos los niveles de mensajero de y de insulina. Sí, acá. Entonces, pero después todo el resto no gasten energía en eso, porque nunca vamos al detalle, ¿sí? Sino entender, a mí acá, secreción de insulina, ¿qué está pasando? Acá en este de la exoquinasa, no se preocupen por S y P. Uno es sobrenadante, otro es pellet, tampoco, no le den bolilla. Solamente lo que tienen que poder explicar es que hay mayor actividad de exoquinasa en las ratas que son alimentadas con dieta, ¿sí? No importa, sí, ah, sí. Y trate, bueno, sí, ay, perdón. no, no, En este gráfico, el tercero, sí. eh, como que el eje de abajo, ¿a qué se hace referencia con, o sea, tenemos la secreción de insulina, que claramente está mucho más aumentada en las ratas
alimentadas con hidratos de carbono, o sea, con leche con hidratos de carbono, y los parámetros de abajo, ¿qué significan? Este GLU es Ujú. glucosa. Y Ah, como aparece en milimolar, porque hay que saber glucosa en dónde. Vemos la secreción de insulina en función de la cantidad de glucosa en dónde. en sangre En sería. sangre, bien, porque podría ser adentro de un tejido, pero no. Entonces, es cómo se secreta la insulina en función de la glucosa en sangre o la glucemia. Entonces, una cosa que no se olviden de estudiar es de qué manera la glucemia, ¿sí? La entrada de glucosa a la célula beta pancreática gatilla la secreción de insulina. Eso está puesto en PEDCO y por ahí se olvidan. Sí, Esto de que entra, se cataboliza, ATP, los canales, todo eso. Entonces acá estamos viendo eso. Cuanto mayor es la glucemia, es lógico, uno esperaría que haya mayor secreción de insulina. Así funciona el organismo. En el periodo postprandial, ingiero, aumenta la glucemia, entra por glucosa en el páncreas, secreta insulina. Lo que vemos acá, esta secreción está como exacerbada en las ratitas tratadas, ¿sí? Y traten de relacionar que tiene que ver la exoquinasa con esto. ¿Sí? Acuérdense que la exoquinasa está en el primer paso de la glucólisis y es parte de ese proceso que tiene que ocurrir para que la glucosa termine desencadenando la secreción de insulina. Entonces, estas dos figuras por lo general se las pregunta juntas. muchas gracias, profe. De nada. Profe, yo tenía una duda con respecto a beta oxidación en el músculo que estaba activo en periodo postprandial. Sabía como que tenía preferencia por la beta oxidación, pero no entendía el fundamento como bioquímico de por qué estaba activa. Miren, cuando le preguntemos de músculo, siempre vamos a situarnos o en el ejercicio o en el reposo, ¿sí? Porque no está bien descrito lo que es postprandial el músculo. Justo el otro día estábamos en una reunión de cátedra, ¿sí? Entonces, cuando le preguntemos de músculo, ustedes siempre tienen que pensar, ¿ese músculo está en reposo o está en ejercicio? Nunca la pregunta va a ser en postprandial. Lo que nosotros vimos en la materia es que la beta oxidación está regulada ¿a qué nivel? Esto sí lo tiene que saber en general, si se le pregunta si está activa la beta-oxidación o no. ¿Dónde a qué enzima van a buscar? ¿Qué vimos de regulación de beta-oxidación? Si yo te pregunto en ejercicio, ¿está activa o está activa la beta-oxidación? ¿En ayuno está activa la beta-oxidación en el hígado? Esa es una pregunta, si te toca ayuno, muy probable. ¿Hay beta-oxidación de ácidos grasos en el hígado en ayuno? Sí, porque Sí. después acumula cuerpos cetónicos. Entonces obtiene el acetil-CoA de ahí, lo va acumulando y se forman los cuerpos cetónicos, ¿o no? Eso está bien, pero no es la respuesta de por qué está activa la beta-oxidación. Siempre que le preguntemos por qué está activa o no una vía, tienen que ir a la enzima regulatoria de esa vía y ver si esa enzima está activa o no. Es verdad que en ayuno de beta-oxidación, Ah, por esa- el glucagón, porque induce la enzima. no, esa no es la regulación. ¿Qué enzima? Em, ¿Cuál es el punto regulatorio de la beta-oxidación? La carnitina sí, acetiltransferasa transferasa 1. 1. Bien, ese es el punto regulatorio. ¿Qué hace esa enzima? Cataliza el pasaje de acil-CoA a acilcarnitina. Bien, no es el pasaje, la transformación, La ¿no? transformación, sí. Agrega, agrega la carnitina a la CILCOA y eso hace posible que un transportador que está ahí en la membrana interna mitocondrial introduzca a ese ácido graso unido a carnitina en la mitocondria y ahí están todas las enzimas de beta-oxidación que no las vimos y no vimos regulación. Solamente decimos que cuando hay poca carga, cuando hay poco oxígeno se acumula el NADH y se pueden inhibir. Pero el punto regulatorio está en CAT1. Entonces, si les preguntan, ¿está activa la beta-oxidación? Tienen que decir, a ver, ¿está activa CAT1? ¿Y CAT1 cómo se regula? Yo tenía que estaba inhibida alostéricamente por un incremento de la concentración de malonil-CoA. Bien, Y tenía lo de glucagón, pero al parecer estaba mal, así que no sé. sí. No, no hay un efecto de glucagón sobre CAT1.
Ah, bien. No, entonces, tiene que ver en forma indirecta, ahora lo vemos, pero entonces, malonil-CoA regula alostéricamente de forma negativa a CAT1. Entonces, supongamos que estamos en ayuno en hígado, tenemos que ver cómo están los niveles de malonil-CoA. O sea, todavía no podemos responder si está activa o no la betoxiación, tenemos que ver cómo está malonil-CoA, cómo son los niveles de este compuesto en ayuno en el hígado. Van a estar disminuidos Bien, ¿por qué? porque es parte de la síntesis de ácidos grasos y que solamente van a estar activos en periodo postprandial, porque yo tenía notado que esa sí estaba inducida por insulina. Está inducida, bien, o sea, la respuesta correcta sería, los niveles de malonil son bajos, porque la enzima que lo sintetiza es la acetil-CoA carboxilasa, ¿sí? Esa reacción la Sí, tienen que saber. ¿Qué pasa? Acetil-CoA, malonil-CoA. ¿Qué pasa en un periodo de ayuno? Y ahí se van a la relación hormonal. Tenemos baja insulina, alto glucagón. La ACC tiene una regulación negativa por glucagón, que es la hormona que predomina, ¿sí? Tiene dos mecanismos, el glucagón. Son dos mecanismos regulatorios sobre esa enzima. Reprime su síntesis a largo plazo, ¿sí? O sea, no permite que haya nueva síntesis de ARN mensajero y después la traducción. Y además, a través de la cascada de señalización, activa la fosforila y la inactiva, ¿sí? sí, Entonces ya la insulina está bien, hace lo otro, la activa y en este caso tenemos poco. También pueden explicarlo por ese lado, pero sobre todo siempre pensando en la hormona que predomina. Entonces, la respuesta es larga de por qué está activa la detoxificación. Estamos en ayuno, predomina el glucagón, cascada de señalización, PKA, la fosforila e inactiva a la ACC, además inhibe su síntesis. Tengo bajos niveles de malonicoa, entonces este modulador alostérico negativo está bajo, así que no está inhibiendo a la CAT1, así que la CAT1 está poniendo la carnitina en el acetil-CoA, este entra y se detoxida. bien, ¿Sí? buenísimo. Es- Sí, Eso, claro, en el hígado. Y también lo opuesto se puede explicar por qué en el periodo postprandial, cuando tenemos insulina alta, no está activa. Porque ahí sí la insulina está estimulando la síntesis, induciendo la desfosforilación de la ACC, entonces esta está activa, tenemos mucho malonyl CoA, y el malonyl CoA inhibe a CAT1. Entonces, en el músculo, em, ya les digo, siempre piénsenlo en reposo o en ejercicio, pero como el músculo no es un lugar en donde haya activa síntesis de ácidos grasos, ujú, lo que decimos es que nunca está alto el malonyl CoA, ¿sí? bien, Entonces, como que la CAT1 siempre está disponible como para hacer betoxidación, ¿sí? claro, está bien. Ah, buenísimo. Pero en el músculo siempre piensen, cuando está en reposo, principalmente utiliza ácidos grasos como energía, ¿sí? Entonces ahí tenemos los ácidos grasos haciendo betoxidación. Recuerden, la betoxidación tenemos un montón de acetil-CoA que en el músculo sí ingresan a Krebs, porque ahí no hay gluconeo, así que el oxalacetato no se estará drenando. Entonces el músculo le saca toda la energía a la betoxidación cuando está en reposo. Y cuando tenemos un músculo en ejercicio, ahí tendrán que ver si es un ejercicio aeróbico o anaeróbico. Pero en ese caso sí se tienen que meter con el ciclo de Cori, si es que es un ejercicio anaeróbico, con que el músculo empieza a usar sus reservas de glucógeno, lo rompe, Sí, forma glucosa, lo mete en glucólisis, ¿sí? Pero siempre músculo, ejercicio o reposo. No se compliquen con un postprandial. buenísimo. Gracias. Nada. Sí, me acuerdo que en el Mundial vimos el kilomicrón, llega a la LPL, esa LPL está en adiposo y en muscular, hidroliza, y entonces decimos, cuando hidroliza en adiposo, da ácidos grasos y glicerol. Ese glicerol va al hígado, a la glucólisis, y en el tejido adiposo se va a almacenar. Y cuando lo vemos en músculo, decimos, el glicerol va al hígado, los ácidos grasos entran al músculo y se betoxidan. O sea, lo hemos visto, pero no nos metemos tanto con la regulación. Simplemente decimos, el músculo nunca está alto en malonil-CoA, así que si le llega ácido graso y ese miocito lo quiere beta-oxidar, puede hacerlo. Piense con ese concepto. Buen día, profe. Buen día. Yo tengo una duda con,
básicamente la regulación de metabolismo de compuestos nitrogenados. Eh, tengo entendido que está activo más que nada en ayuno por proteólisis muscular, sería, pero a Ujú. la vez también está activo en postprandial eh, por la entrada de aminoácidos para la síntesis de proteínas. Eh, Vamos primero al postprandial, que lo dijiste un poquito mezclado. El postprandial, ¿qué es lo que pasa? Ingerimos proteínas, bueno, tenemos todo lo que es la hidrólisis, la digestión, lo que termina entrando a circulación son aminoácidos, ¿no? Esos aminoácidos llegan primero al hígado, el hígado toma los que necesita y después siguen para otros tejidos. El primer destino de todos esos aminoácidos que provienen de la dieta es la síntesis de proteína. Entonces ahí como que no queda nada suelto porque se va a sintetizar proteínas, todas las enzimas. Nuestras dietas, la mayoría de las dietas lo que tienen es un exceso de proteínas. O sea, lo que ocurre es que esos aminoácidos alcanzan para sintetizar todas las proteínas necesarias, todas las enzimas, porque recuerden que las enzimas tienen un tiempo de recambio, ¿sí? Todo el tiempo algunas se ubiquitinan y se degradan, entonces se forman otras. Entonces, como hay mucha proteína en la dieta, sobran aminoácidos después de la síntesis de proteínas y de otros compuestos que no son proteínas pero que llevan nitrógeno. O sea, se completa todo el anabolismo, quedan aminoácidos. Esos aminoácidos entran en el catabolismo. Recuerden que catabolismo implica, estoy medio oxidada con donde tengo las diapos. Ese catabolismo implica transaminación más desaminación. Siempre que hablamos de catabolismo de aminoácidos, significa que ese aminoácido se está transaminando y desaminando. Recuerden lo que es una transaminación, ahí se transfiere el grupo amino, pero ya en la desaminación se separa ese grupo amino y queda como amonio. Entonces, si tengo catabolismo de aminoácidos, siempre termino generando amonio libre, ¿sí? Y ese amonio libre es el alimentador del ciclo de la urea. Entonces, si tengo más cantidad de alimentador de un ciclo, ese ciclo va a ir más rápido, ¿sí? Me está llegando más amonio porque está activo el catabolismo de aminoácidos, de esos restantes. Este amonio, recuerden, en el primer paso lo que ocurre, se combina con dióxido de carbono y forma el carbamilfosfato. Y este carbamilfosfato es el que alimenta el ciclo y hace que vaya más rápido. Así que si tengo más amonio en el periodo postprandial, activo el ciclo, ¿sí? O sea, el ciclo siempre está activo, siempre, en postprandial y en ayuno. Lo que decimos es que se incrementa cuando estamos en un periodo postprandial con una dieta con mucha proteína y se incrementa cuando estamos en un ayuno en donde hay proteólisis. Porque en un ayuno normal también siempre hay recambio de proteínas y siempre hay, aunque sea un mínimo de transaminación y desaminación, siempre hay algún grupo amonio que tiene que estar, o sea, que se está excretando, que se está transformando en urea para después irse al riñón y excretarse. Entonces, en el hígado siempre está activo, pero, como les decía, dieta con mucha proteína se activa más. ¿Qué pasa si tengo un ayuno, también un ayuno un poco más prolongado y hay proteólisis muscular? Esas proteínas se empiezan a hidrolizar y tengo muchos aminoácidos. Y esos aminoácidos también terminan entrando en este catabolismo, transaminación, desaminación. Así que otra vez estoy obteniendo más cantidad de grupos amino. Ahí también vimos el ciclo de la glucosalanina. Acá. Ay, ¿dónde lo puse el ciclo de la glucosalanina? Bueno, pero se lo acuerdan ese ciclo que también salen del músculo, salen aminoácidos. No se lo quiero mostrar porque tengo nitrógeno. Esperen, dame un segundito. Que acá lo tengo más lindo. Transaminaciones, recuerden que si bien nosotros vemos alanina y aspartato, nada más estos dos aminoácidos, la mayoría de los aminoácidos se transaminan, ¿sí? Y lo que más se obtiene, además de estos carbonados que ustedes verán
cuál es su destino, dependiendo si esta transaminación ocurre en postprandial o en ayuno, tienen que ver para dónde va. Lo que más se forma es este glutamato que después se va a desaminar, ¿sí? Desaminación oxidativa. Se desamina, se oxida, se reduce un nada. Acá tengo un pequeño aporte de energía y ahí tengo el amonio suelto. Y entonces yo le decía, este es el ciclo de la glucosalanina. Lo que vemos es que acá en el músculo hay, puede haber proteólisis muscular si ya estamos o en un ayuno poco prolongado o si es un ejercicio también prolongado, ¿sí? En el ejercicio largo también hay proteólisis muscular. Entonces acá lo que vemos es una transaminación. Glutamato con piruvato, ¿no? Este glutamato que viene de todas esas transaminaciones que le decía, que todos los aminoácidos se transaminan y se forma mucho glutamato. Estoy siendo media esto que les decía acá. Sí, acá tenemos el glutamato. Entonces, se forma el Profe, glutamato. ¿Sí? no me aparece creo que no estoy viendo la misma imagen. Ah, uy, menos mal que me avisaste. Para, tengo que poner pantalla, a ver ahí, porque como cambié de PowerPoint, ahí. Ahora sí, sí, sí. Ah, Ahí sí se ve. bien. Entonces tenemos el músculo, acá fíjense que tenemos, entonces hay transaminaciones, tenemos mucha formación de glutamato, acá vemos otra transaminación, donde el glutamato, que es el aminoácido, le cede su grupo amino al piruvato, así que el piruvato se transforma en alanina. Esa alanina viaja del músculo al hígado, en el hígado ocurre la transaminación en el otro sentido, porque recuerden que son reversibles. La alanina le cede su grupo amino al alfa-cetoglutarato, que se transforma en glutamato, y el esqueleto carbonado de esa alanina, que perdió su nitrógeno, queda como piruvato. Tenemos gluconeo en el hígado, ya sea en ayuno o en ejercicio, eso tienen que poder explicarlo porque está activa, y esa glucosa vuelve, ¿sí? Este ciclo decimos que está activo en un ayuno intermedio, o sea, prolongado, pero no tan prolongado como para que acá no quede algo de GLUT4, ¿sí? Que permita que esta glucosa ingrese al músculo. Recuerden que el GLUT4 es regulado por insulina, repasen la regulación del GLUT, porque también se suele preguntar. Bueno, y acá este glutamato se desamina, da amonio, y ese amonio a través del ciclo da urea. Pero bueno, más que nada del ciclo entender eso, está siempre activo porque siempre hay algo de catabolismo de aminoácidos, ¿sí? Ya sea del mismo funcionamiento de todos los tejidos en donde hay recambio de proteínas, o porque ingiero mucha proteína, o porque hay un ayuno prolongado o un ejercicio prolongado y ya se activó la proteólisis muscular. Y del ciclo también, otras cosas que por ahí preguntamos es, repasen, ¿dónde está la urea acá? Repasen un poco la estructura de la urea, tiene 2 nitrógenos, de dónde viene cada uno de esos nitrógenos, ¿sí? Acá tenemos un aspartato, otro aminoácido que es el segundo alimentador del ciclo, que va a entrar y va a dejar su grupo amino. Y después nunca preguntamos todos los pasos del ciclo, ¿sí? Todas las enzimas, sino entender eso. ¿Dónde ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Quiénes aportan el nitrógeno? Y cómo ingresan estos amonios al ciclo, ¿no? Este primer paso, que es el catalizado por la carbamilfosfato sintetasa. No se olviden, nitrogenados también se puede preguntar algo de toxicidad del amonio, se puede preguntar algo de la glutamina. Siempre que vean un compuesto piensen qué es este compuesto, porque a veces preguntamos qué es la glutamina y no saben si es un aminoácido o un hidrato de carbono, ¿sí? Cuando vayan estudiando no le vamos a preguntar, a pedir que lo dibujen, pero piensen, esto es un aminoácido. La fructosa 2-bifosfato es una fructosa, o sea, es un monosacárido. Para algunos parece obvio, pero a veces estudian tanto de memoria que no se ponen a pensar qué macromolécula es. Entonces eso ténganlo en cuenta porque a veces se le hacen preguntas muy básicas para ver si realmente
están entendiendo a ese nivel, ¿no? Y el examen, por si alguien es la primera vez que rinden, el examen es muy de integración metabólica. Si les toca una situación, que eso es al azar, o prandial, ayuno, o ejercicio, alguna vez también puede haber tocado diabetes, y entonces se pasa por todos los metabolismos siempre dentro de esa situación. ¿Qué pasa con los hidratos de carbono? Si hay si está activa la glucólisis o no, o la gluconeo, según lo que le toque. Bueno, el metabolismo de glucógeno, siempre explicando si está activo o no, pensando en la enzima regulatoria, la hormona que predomina, cómo la regula, o si hay algo, si se acuerdan también algo de alguna regulación de carga energética. La enzima bifuncional, sépanla, porque se toma, para él toca a uno, sí, a otro no, entran de a dos, pero la nota es individual. Así que tiene un 50% de probabilidad de que se les pregunte de la enzima bifuncional. No, después se pasa a lípidos y después nitrogenado, o al revés, a veces se empieza con nitrogenados porque muchas veces suelen dejarlo para el final, no le dan bola, y si empezamos preguntando con nitrogenado, ya nos damos cuenta que lo dejaron, así que no lo dejen este tema, porque se pide como un mínimo de cada metabolismo. Si tienen muy bien todo, pero llegan nitrogenado y hacen agua, no pueden aprobar, porque no son tantas cosas de nitrogenado, pero tienen que poder contestar algo. Estoy pensando otras recomendaciones que les pueda dar. Después nosotros nos vamos ayudando, los vamos guiando, no es que a la primera pregunta ya está, no, entendemos que uno está nervioso, pero bueno, la parte de integración, a eso iba, es la que tienen que saber. Estudienlo así, estudienlo con los grafiquitos de la teórica, que son los del Devlin, y vayan entendiendo. Acá esta flechita pasó de acá a acá, en una flechita hay 20 vías capaz, pero bueno, entender qué pasó, por qué está activo, ese producto a dónde va. Esa es la forma de estudiar la materia. Lo que más se pide es que sepan integrarla. Bueno, ¿alguna consulta más? Yo lo había dejado anotado, pero después me olvidé de poner de dónde lo tenía que leer. Era sobre la exocitosis de los GLUT4 en un periodo de ejercicio, que Sí. no sabía de dónde leerlo. Mm, no sé si estaba en el trabajo de los GLUTs, pero igual de eso es importante que lo sepan, como vos decís, pero el mecanismo no lo vemos, porque de hecho es complejo, ¿no? Ni siquiera está del todo descrito. Lo que tienen que saber es justamente eso. El GLUT tiene dos tipos de regulación. O sea, su regulación es esta, que puede estar o formando parte de vesículas intracelulares, o sea, dentro del citosol, y si están esas vesículas no aporta nada a la entrada de glucosa, o puede haber alguna señal que gatille su exocitosis. Cuando se exocita, la membrana plasmática de esa vesícula queda como, eh, se suma a la membrana plasmática, y ahí tenemos el GLUT4 en la membrana plasmática. ¿Qué parámetro aumenta en ese caso del GLUT? ¿Recuerdan los parámetros cinéticos? La velocidad máxima. Mm, mm. El otro. Ah, la velocidad máxima. Perdón. Sí. No me, Me quedé recalculando. Vos dijiste, no me presento. Dijiste Sí. primero cuando te Sí, sí, no se puede presentar. Bien, la velocidad máxima. La velocidad máxima depende de el número de receptores que tenemos en la membrana. En cambio, el Km depende de la afinidad de ese receptor por su soluto a transportar. Entonces, en este caso es el mismo GLUT, que lo que pasa es que lo lleve desde adentro de la célula hasta la membrana plasmática. Aumenta su velocidad máxima y entonces empieza a incorporar más glucosa. ¿Cuáles son las dos señales que hacen eso? Por un lado, la insulina. Esa es una de las razones por la cual la insulina es una hormona hipoglucemiante. Cuando hay secreción de insulina, aumentan los GLUT4 en la membrana plasmática del adipocito, del miocito, y empieza a entrar la glucosa.
sale de circulación, me baja la glucemia, ¿no? Y por eso es una hormona hipoglucemiante. La otra forma de llevar a cabo esa exocitosis es mediante la misma contracción muscular. Entonces, cuando uno está en ejercicio, ahí la secreción de insulina está inhibida durante un ejercicio, pero la misma contracción muscular lleva a cabo a través de mecanismos moleculares que no importan en esta materia por lo menos, y hace que ese músculo tenga GLUT4 en la membrana. Pero Ah, no, bien. lo vimos O como sea que el que calcio, el eso es eso de contracción muscular y sería como la respuesta, ¿no? O hay que sí, profundizar un... no, creo que en la teoría vimos que la contracción muscular lleva a que haya salida de calcio del retículo Sí, endoplásmico y vimos que ese calcio, pero según los libros, puede o activa algunas quinasas que son dependientes de calcio y esas quinasas fosforilan a esta vesícula que está adentro y eso hace que se exocite. Ese era uno de los caminos. Si querés puedes comentar algo de que puede llegar a tener que ver con esto, con un aumento de calcio, pero no está del todo descrito, pero no, nunca nos vamos tan al detalle. Es que entiendan eso. Por eso cuando hablamos del ciclo de Cori, por ejemplo, eh, en un ejercicio y el músculo, ahí no nos preocupamos. Viste que yo le decía en el hígado, para que entre la glucosa de nuevo al hígado, no puede ser un ejercicio muy largo, porque no, un ayuno muy largo, o sea, en ayuno empieza a bajar el GLUT4, pero si yo hago ejercicio, es como que ya, listo, ahí ya no tengo problema. Empieza a aumentar el GLUT4 y entonces siempre va a haber entrada de glucosa en el músculo. Tiene como bastante lógica. Un músculo que está en ejercicio siempre tiene las puertas abiertas para que entre glucosa, claro. Bien, pero sin detalles moleculares. buenísimo, Importante, gracias. importante que. Bueno. Tengo otra duda con el acetil-CoA de beta-oxidación, porque tengo acá que el acetil-CoA puede ir a Krebs, pero no sería correcto porque la beta-oxidación está activa en ayuno, entonces no habría no habría Krebs. Está mal eso, ¿no? ¿En qué tejido? Depende si estás Eh, hablando. ¿En qué ujú. tejido pasa eso que el ciclo de Krebs se inhibe? Se inhibe o disminuye en ayuno. En, en, en todos los tejidos, excepto sí, A ver, En ¿por qué hígado, claro, en hígado. en hígado solamente? ¿Por qué? ¿Qué está pasando en hígado? porque el hígado va a Porque priorizar la salida de glucosa al torrente sanguíneo para que sea utilizado por los otros tejidos. No es la forma de explicarlo, nunca es para algo, sino por qué. porque está inactiva la síntesis de ácido graso por la ACC, no me acuerdo el nombre, ACC. Pero la pregunta es, ¿por qué durante un ayuno está disminuido el ciclo de Krebs solo en hígado y no en otros tejidos? ¿Qué vía está activa también en hígado en ayuno? La Porque está gluconeo. activa la gluconeo. Exacto, esa es la respuesta. Y la gluconeo está en hígado, no está en músculo, ¿sí? No está en otros tejidos. Entonces, Perfecto. solo en hígado está activa la gluconeo y ¿qué consecuencias tiene eso? Del oxalacetato drena hacia el gluconeo. Claro, o sea, el acetato se está usando, se gasta en gluconeo. Eso hace que entonces el primer paso, que es oxalacetato más acetil-CoA, el primer paso del ciclo de Krebs, esté disminuido, entonces el ciclo se empieza a inhibir y es por eso que ese acetil-CoA deja de unirse a ese oxalacetato que no está, se acumula, se empieza a combinar y forma los cuerpos cetónicos. Sí, pero la razón no es porque el hígado es generoso y va y está sensando que el músculo necesita cuerpos cetónicos o que el cerebro no. Es porque se activó la gluconeo, sí, porque hay glucagón y ahí pueden explicar toda la regulación de la gluconeo. Pero como en ayuno se activa la gluconeo, cae el oxalacetato y por eso ahí bajo empieza a disminuir Krebs. Si estamos en un músculo en reposo, que está usando ácidos grasos, esos ácidos grasos sufren el mismo proceso de beta-oxidación en el músculo que en el hígado, pero ahí qué pasa acetil-CoA en el músculo. Puede ir a Krebs, sería. Exacto. Ahí Krebs está funcionando perfectamente porque en el músculo no hay gluconeo.
Así que el músculo le saca un poco de energía de los pasos de beta-oxidación. Recuerden que si yo rompo un ácido graso en un montón de acetil-CoA, obtengo un montón de acetil-CoA que van a Krebs y me dan un montón de energía, pero también en esos pasos de ruptura, como una beta-oxidación, se reduce un NAD y un FAD que van a la cadena y aportan un poquito de ATP, ¿sí? Al hígado en ayuno solamente le queda ese poquito de energía, que es el único lugar donde saca energía el hígado en ayuno. Esos pasos de la beta-oxidación. El músculo sigue. A ese acetil-CoA no lo transforma en cuerpos cetónicos y lo libera. Ese acetil-CoA lo termina de oxidar completamente en Krebs y le saca completo el máximo de energía. Ok, ahí entendí. Profe, ¿Sí? en la glucogénesis, ¿es necesario saber lo de la fosfoglucomutasa, la uridiltransferasa y eso? ¿O no? En la síntesis de no. Ah, o ¿Cómo? gluconeogénesis. ¿En qué No, vía? glucogenogénesis. Ah, glucógenogénesis. Glucogenogénesis. Eh, no, en la glucógenogénesis tienen que saber la enzima regulatoria, decir que ahí tengo ahora veo el chat, que vi que tenía algo. La glucógeno, tienen que saber que la enzima regulatoria es la glucógeno sintasa, cómo se regula, ¿sí? Que tiene regulación covalente, entonces, por qué está activa en periodo postprandial, siempre de insulina, se une a su receptor, una cadena traducción de señales, activa la PP1, la de fosforila y la activa. No sé qué nombre me dijiste, pero no. Después, tanto glucagón como adrenalina, lo que hacen es, a través del aumento de AMP cíclico, activan la PKA. Bueno, ahí la PKA, sí, la PKA fosforila e inhibe la glucógenosintasa. Repasen la regulación recíproca. Ese PKA no solo inhibe y fosforila la sintasa, sino que fosforila e inhibe la sintasa, sino que también fosforila la glucógeno fosforilasa quinasa, que se activa y fosforila y activa la glucógeno-quinasa. Como que siempre que se activa la síntesis se inhibe la lisis y viceversa. Pero lo que tienen que saber es la regulación covalente. Esa no puede faltar. Después de entender esto de que el, el glucógeno se almacena en hígado y en músculo, ¿sí? Para movilizar los depósitos de glucógeno de hígado, es decir, romper ese glucógeno, ahí actúa tanto el glucagón como la adrenalina. Pero recuerden que cuando hablamos del músculo, ahí solamente hablamos de adrenalina, ¿sí? No hay receptores de glucagón en el músculo. Entonces, de nuevo, nos vamos para el ejercicio. Ejercicio, ahí hay liberación de adrenalina y se promueve la lisis, también a través de PK. Pero de regulación de la glucógeno sintasa es covalente por PP1 o por PKA, y después vimos que era inducida por un aumento de glucosa 6-fosfato, que es como una eh, estimulación por sustrato. Tengo más sustrato. Recuerda que el primer paso es que la glucosa pasa a glucosa 6-fosfato por la exoquinasa o glucoquinasa, si estamos en hígado más glucoquinasa. Entonces la glucosa, y a partir de la glucosa 6-fosfato están todos los pasos para terminar uniendo esa glucosa 6-fosfato en un glucógeno. Entonces, si tenemos más glucosa 6-fosfato, se estimula la síntesis de glucógeno. Cuando tenemos alto glucógeno, se inhibe como una inhibición por producto. Luego vimos esas dos y la covalente para lo que es la síntesis. Entender eso, qué es una regulación covalente y en qué consiste, cuándo se activa y cuándo no. No me acuerdo, no, ¿qué otras enzimas me nombraste? Pero no me suena. La fosfoglucomutasa, que esa es la que pasaba de glucosa 6-fosfato a glucosa 1-fosfato. Ah, Eso sería un dato color nomás entonces. ¿y por qué después la glucosa 1-fosfato la que se activa con el Y de ahí UTP? pasaba, claro, y de ahí pasaba a UDP glucosa, por Claro, la glucosa 1-fosfato uridinoferasa. sí, claro.
No me acordaba de eso. No, nunca preguntamos tanto detalle. Sí entender que el primer paso es que esa glucosa entra, siempre se Claro. fosforila, así se queda retenida la glucosa, y una vez que la glucosa, estamos en periodo postprandial, entró al hígado a través del GLUT2, que es un GLUT de baja afinidad, pero en postprandial hay más glucosa afuera que adentro, entró enseguida es fosforilada. Y esa glucosa sin fosfato, sí entender que tiene diferentes destinos. Puede ir a glucólisis, después preguntar por qué está activa. Puede ir a síntesis de glucógeno, pero no importan los pasos en detalle, sino por qué está activa, o puede ir a vía de las pentosas. Esa es la forma de preguntar, ¿sí? ¿Qué destinos tiene? Saber los tres destinos y por qué están activos. Gonzalo, vos me preguntaste, yo no sé cómo es el mecanismo por el cual el páncreas sensa la glucemia. O sea, si me lo preguntan, no sé por dónde comenzar. ¿Qué el páncreas sensa la glucemia? ¿Alguien sabe por qué decimos que sensa? ¿Qué hay en la membrana plasmática de la célula beta pancreática? ¿Cuál es el GLUT que predomina? El GLUT2, ¿Y qué características tiene ese GLUT? que es dependiente de los niveles de glucemia. Entonces, como tiene un KM alto, tiene una baja afinidad por la glucosa, entonces los niveles de glucemia tienen que estar altos para que pueda ingresar la célula. Exacto. Sensar, decimos eso, como que sensa, como que se da cuenta cuando hay poco y cuando hay mucho, no hablando mal. ¿Por qué? Como tiene baja afinidad por la glucosa, solo va a transportar la glucosa hacia adentro del páncreas cuando hay mucha. Es sensor de glucosa, dependiente de glucosa, son diferentes formas de decir lo mismo. Es para diferenciarlo de lo que es un GLUT1, un GLUT3, estos GLUT que tienen alta afinidad por la glucosa, que están en eritrocito, en cerebro, que no sensan nada, ellos meten y meten y meten glucosa siempre, porque tienen tanta afinidad por la glucosa, que aún cuando estamos en un periodo de ayuno, estamos en el rango más bajo, en la parte más baja dentro del rango fisiológico, aún ahí ellos no sensan nada, todo el tiempo están incorporando glucosa. ¿Sí? El GLUT2, que está en páncreas y en hígado, se dice que es un sensor de glucosa, ¿sí? Solo la va a incorporar cuando esté en altas concentraciones. Y también hay que saber el tema de la liberación de insulina, ¿no? Por el páncreas, o eso, o sea, que ahí. Sí, no, hay que saberlo. Eso lo pone Ana en PEDCO, porque si les toca postprandial, se les puede decir, se les pregunta qué compuesto está elevado en sangre, dicen glucosa, dice insulina, entonces, bueno, ¿cómo justificás que si aumenta la glucosa, eso conlleva una secreción de insulina? Es un grafiquito, igual, ¿no? Esto de que glucosa se cataboliza a través de la glucólisis, todo luego las vías que vimos, forma un montón de ATP, cierra unos canales, abren otros, entra calcio y el calcio gatilla la exocitosis de la insulina que ya estaba formada en esas vesículas. Repásenlo, pero es una diapositiva. Eso sí, profe, quería preguntar con respecto a si hay que saber paso a paso cómo se va sintetizando, tipo proinsulina y así, o No, directamente. Ah, genial, buenísimo. no, esto que le digo, la secreción. Suponemos que ya está la insulina lista en esas vesículas que están adentro en el citosol de la célula beta pancreática y entender de qué manera el GLUT solo en un periodo postprandial ingresa la glucosa solo en un periodo postprandial ingresa por GLUT2 y gatilla todo ese evento esa serie de eventos moleculares y llevan a la exocitosis. Pero no vemos nada de transcripción, traducción, estas modificaciones posttraduccionales. Ah, buenísimo. Sí, no, ahí veo lo de la cascada. El GLUT no hace ninguna cascada de señalización. Son más o menos afines por la glucosa. Entonces imagínense como que está el GLUT ahí y es poco afín. Viene una glucosa, choca, sigue. Está todo en movimiento ahí. Choca, sigue, recién
Cuando hay mucha glucosa y está todo muy juntito y choca muchas veces, recién ahí el GLUT2 la agarra y la mete. Pero es todo un tema de contacto y de afinidad. Si no, es como que la toca algunas fuerzas intermoleculares, pero son débiles, se va. Toca, son débiles, se va. Pero si tenés mucho y está tocando todo el tiempo, bueno, tenés más chance que entre. Como piénselo por ese lado, pero no es que hay ninguna cascada de señalización, porque es un transportador, no es un receptor. Ojo con eso, no se confundan. Una cosa es el receptor de insulina y otra cosa son los GLUT, que son transportadores. ¿Son regulados por insulina? Sí, pero la insulina no se une a un GLUT. La insulina se une a su receptor y gatilla la exocitosis de los GLUT, que transportan glucosa. No pude encontrar para poner el fondo, por eso es la habitación de mis hijos, muy informal, pero no sé por qué cuando voy a más no me habilita cambiar el fondo, que queda entre nosotros. Ni había prestado al fondo, Ah, prestado ¿no? atención al fondo. Al corazón está el póster de la selección de cuando salieron campeones, pero no sé por qué no puedo. Bueno, ¿alguna duda más? ¿Algo que quieran repasar? Pero bueno, si no es eso, integración, darle una mirada al paper. En el paper también aparece algo de la tolerancia oral a la glucosa. No se pregunta muchas veces, pero a veces que se pregunta no la suelen repasar. Si bien está hecho en las ratitas, vean en qué consiste para un humano, interpreten por qué a las ratitas les da alterada esa prueba. Eh, yo creo que ya les mencioné todo, cosas que por ahí se preguntan, lo de la secreción de insulina, nitrogenados, no lo dejen de lado. Y bueno, cualquier cosa hay unos foros escritos. Si estudiando el fin de semana les surgen dudas, pueden escribir ahí. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, no, de nada. Yo me puedo quedar, pero si no hay más preguntas, me desconecto. Como ustedes me digan. Bueno, nos vemos el lunes entonces. Hasta Bueno, luego. profe, gracias. De nada. Chao.